Esta semana se llama El fantasma en el muro. Trata temas muy conmovedores. Es una historia un poco conmovedora, un poco triste en unas partes. Si lo quieres ver con tintes divertidos en otra, tiene un poco de tinte. Es una historia de un espectro y es acerca de las experiencias que tuvo un niño en relación a este espectro. Trata de una familia que se había mudado de casa y entonces llega a la nueva casa y por ser nueva no todos los cuartos estaban ya dispuestos como recámaras. Solo estaba la recámara de los papás y otra recámara que era para los otros dos hijos. Y en esta recámara pues había una litera para que ellos dos durmieran. El mayor dormía arriba mientras que el menor dormía abajo. Y esto pues al chico no le afectaba al niño pequeño porque pues le gustaba dormir en una litera con su hermano, se sentía acompañado en las noches, se sentía protegido en la oscuridad. Pero pues el hermano mayor pues va creciendo y pide su propio cuarto, pide tener su espacio. Y entonces le construyen un cuarto, sus papás dicen ok, y le construyen un cuarto, le ponen su propia cama, adaptan un cuarto a los que estaban ahí a manera de recámara, y entonces el hermano menor se queda en el cuarto que antes compartía. Y le dio mucha emoción porque ahora tenía una litera para él solo y podía dormir en la parte de arriba, porque es lo que muchos niños quieren, dormir en la parte de arriba de una litera. Y él se sentía muy feliz porque ya la recámara era suya. Ya ese espacio era suyo. Y entonces llega la noche, su mamá le va a dar las buenas noches, lo bendice, le dice que tenga dulces sueños y se va caminando por el cuarto y apaga la luz, apaga el interruptor, y era la primera vez que el niño veía el cuarto tan vacío porque ya no estaban las cosas de su hermano. Podía ver la oscuridad como penetraba en el cuarto. Y se fue quedando dormido poco a poco. Poco a poco fue cayendo en el sueño. Y pasaron las horas, más o menos por las 2 de la madrugada, el niño se despierta. Y no se despertó porque quisiera ir al baño o tuviera sed o algo así, sino que se despertó porque en la cama que había debajo, en la parte de abajo de la litera, había algo. Se escuchaba como si alguien se estuviera acomodando para dormir. Pensó que podía ser su hermano, pero luego recordó que no, que su hermano no estaba ahí, que él ya se había movido a su cuarto. Pensó que podía ser el gato, la mascota de la casa, que tal vez en algún momento su mamá lo dejó pasar por accidente. Pero después se dio cuenta de que no era así. Comenzó a sentir que había algo malo abajo de él. Comenzó a sentir esa energía maligna debajo de él. Podía escuchar cómo respiraba. Él no sabía qué era, pero sabía que había algo abajo de él, acomodándose en la cama. El niño empezó a sentir mucho miedo. Empezó a sentir como la figura que estaba debajo de él lo estaba mirando. Y empezó a llorar de miedo. Y entonces le gritó a sus papás que vinieran por él. Y sus papás se escuchaban en el pasillo, se escuchaban los pasos de sus papás. Se podía ver por debajo de la puerta la luz de su cuarto que se había encendido para ir a ayudar a su hijo. Pero la energía, esa sensación seguía ahí. Y eso es lo que le daba más miedo al niño, que seguía ahí la sensación. Y no fue hasta el último momento en el que el papá atravesó la puerta y encendió la luz, cuando esa energía desapareció, cuando esa sensación desapareció. El niño fue a dormir a la cama de sus padres. Fue a dormir ahí se sentía seguro. Y llegó la mañana del día siguiente. Su hermano mayor había invitado a unos amigos suyos a que fueran a su casa. Y con estos amigos pues venían sus hermanos pequeños.
y eso le daba al niño la oportunidad de jugar. Y ya salieron todos de la casa a jugar, y algo atrajo la atención del niño. Dirigió su mirada hacia la ventana de su cuarto, y tal vez no se alcanzaba a ver muy bien por el reflejo de la luz del sol, pero él sabía que algo ahí lo estaba observando, que desde lejos la cosa que estaba debajo de su cama lo estaba mirando todavía. Estaba observando cada uno de sus movimientos, y él lo sabía. Y llegó la noche una vez más. El niño fue a su cama, se recostó. Sus papás fueron a arroparlo. No sé por qué el niño no les quiso decir nada a sus papás de lo que estaba pasando. Quizás fue por no causar problemas. Muchas razones puede tener un niño para guardar silencio de algo. Sus papás lo arroparon, le dieron el beso de las buenas noches, apagaron la luz y salieron del cuarto. Y el niño estaba atento a ver qué pasaba. Y poco a poco se fue quedando dormido una vez más. Y una vez más, en la madrugada, algo despertó al niño. En la parte de abajo de la cama, se escuchaba como si alguien estuviera dando vueltas. Como si fuera un niño, un pequeño, haciendo una rabieta, un berrinche. Dando vueltas de lado a lado, muy rápido. Como si estuviera enojado, como si estuviera desesperado lo que estaba abajo. El niño comenzó a llorar. Comenzó a llorar de desesperación. Pero quiso aguantar. Porque tenía miedo de hablar. Tenía miedo que la cosa que estaba abajo se diera cuenta de su presencia. El espectro que estaba debajo de él comenzó a pegarle, como si lo estuviera pegando con los pies, con las manos, en la parte de abajo de su cama. Como si quisiera agarrarlo desde la parte contraria de su estómago, más o menos por la mitad de su espalda. Como si quisiera jalarlo hacia él. Y se fue haciendo un bulto a la altura del estómago del niño, en sus sábanas. Un bulto que iba creciendo, como si hubiera algo ahí. Y el niño se desesperó por no saber qué estaba pasando. Se desesperó y en un arranque de valentía le dio un golpe él también al su colchón, como diciéndole al fantasma que se estuviera quieto. Y los golpes cesaron por un tiempo, por unos 2 segundos, y después se volvieron más fuertes. Después el fantasma comenzó a golpear el colchón del niño con mayor velocidad, con mayor fuerza. Y de repente dejó de golpear. El niño gritaba de miedo. Gritaba en un grito ahogado, de esos que no se escuchan, que son como un suspiro ahogado. Escuchó cómo el fantasma, cómo el espectro se ponía de pie. Y esto aterró más al niño, porque sabía que si se ponía de pie, iba a quedar cara a cara con él. Iba a poder verlo. Y el niño gritó por ayuda, le gritó a sus papás que vinieran a ayudarlo. Rápidamente los papás fueron a ayudarlo, encendieron la luz y la sensación desapareció. Y el niño una vez más no les dijo lo que estaba pasando. Los papás dieron por hecho que era una pesadilla nada más, porque el niño no les decía qué era lo que le daba tanto miedo. Solo guardaba silencio e iba a dormir a su cama. Y pasaron los días, y entonces el niño tuvo una idea. Tuvo una idea que en su parecer fue muy brillante. Por la tarde, llega al cuarto, quita el colchón, quita las sábanas, quita la almohada y comienza a poner cosas encima de la cama. Comienza a poner su caja de juguetes, comienza a poner su Xbox,
comienza a poner cosas para que el fantasma en la noche no tenga dónde dormir, no tenga dónde llegar. Llega la noche, el niño sube a su recámara, se queda mirando a la cama, como si fuera un pequeño vaquerito. Se le queda mirando, sintiéndose confiado de que nada iba a pasar. Y llega su mamá con él para vestirlo para que ya durmiera. Y le pregunta, oye, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué está la cama así? ¿Por qué están tus cosas encima de la cama? ¿Por qué está el colchón aquí tirado? Y le dice el niño muy inteligente, le dice, es que estoy armando mi oficina, quiero tener mi propia oficina. La mamá lo toma como un chiste, como algo gracioso. Y lo deja así, no arregla la cama como estaba, no hace nada. Esto el niño, claro, lo hizo para que la mamá no fuera a mover la cama y para que el fantasma, para que el espectro siguiera sin tener dónde llegar a dormir. Pero este fue uno de los errores más grandes del niño. No hubo nadie que le dijera que ese fue uno de sus errores más grandes que pudo haber cometido. Porque llegada la noche, ya el niño acostado, ya las luces apagadas, él estaba a la espera de escuchar algún ruido. Pero no fue así. La noche estaba silenciosa esta vez. No sentía nada. Solo escuchaba el silencio. Y poco a poco se fue quedando dormido. Poco a poco le fue ganando una vez más el sueño. Y se quedó dormido finalmente. Y pasaron las horas. Y otra vez, por la madrugada, más o menos, cuando el sol aún no salía, más o menos por las 3 de la mañana, algo despertó al niño una vez más. Pero esta vez, el espectro no estaba abajo. Estaba ahí, acostado junto a él. El niño podía sentir su respiración. Podía sentir el brazo del espectro, que lo tenía rodeado del pecho, abrazado a él. Y el niño se mordió los labios para no gritar, para no sollozar, para no llorar. El espectro estaba dormido al lado de él. Él comenzó a pensar en qué podía hacer. ¿Qué podía hacer para librarse de eso? Movió tantito la mano, la levantó un poco y la puso sobre la mano del espectro. Podía sentirla. Era como la mano de una persona muy vieja, que le cuelgan los pellejos y que se le sienten los huesos. Fría. Esto impactó más al niño. El contacto con la piel fría del espectro. Y comenzó a pensar en que qué tal si saltaba él de la cama, si en un movimiento muy rápido volteaba su cuerpo, salía de la cama y corría fuera del cuarto. No le importaba lastimarse por la caída, no le importaba, él solo quería salir de ahí. Pero después pensó en que qué tal si el espectro se movía más rápido que él y lo agarraba antes de caer al suelo, o lo agarraba antes de llegar a la puerta. Así que el niño se quedó donde estaba. Se quedó en silencio. Pero inconscientemente supo que ya iba a amanecer, que el sol ya estaba saliendo. Y eso le dio gusto, porque había aprendido con el paso de los días que al espectro no le gustaba la luz. Había aprendido que cuando llegaba la luz, el espectro se iba. Abrió los ojos y quiso mover la mano del espectro. Quiso apartarla de su pecho, pero él lo agarró con más fuerza. Lo agarró con más fuerza y con una especie de rugido empezó a tirar de él, como si intentara llevárselo hacia algún lado. Y entonces el niño se dio cuenta, de alguna manera inconsciente, que el espectro salía de la pared y que intentaba llevarlo a ella. Se agarró con todas sus fuerzas a la esquina de la cama para que el espectro no se lo llevara. No le importaba lastimarse, sabía que eso le iba a doler en la mañana, pero él se agarró, se aferró a la cama para que el espectro no se lo pudiera llevar. Sentía como ya la mitad de su cuerpo estaba levantada, estaba en el aire por el tirón que estaba haciendo el espectro. Pero él se agarraba cada vez más fuerte, tirada de la cama,
para que no se lo llevara. Y de repente su cuerpo cayó sobre la cama y el espectro ya se había ido. Y entonces lo siguiente que hizo el niño, muy inteligente, fue que gastó todo el día moviendo la cama, moviendo la litera, lejos de la pared. La puso en el centro, lejos de cualquier pared, porque sabía que el fantasma podía atraparlo. Pasados los días, el niño podía dormir. Podía dormir tranquilo, aunque sabía que no dormía solo. Sabía que ahí estaba el espectro en la pared, esperando el momento en el que éste se descuidara y se acercara a la pared para poder agarrarlo. Pero ya el niño dormía más tranquilo, porque ya dormía él solo en su cama. Unos días después, los papás deciden que ellos no necesitaban una habitación tan grande y deciden cambiársela al niño. No sé si los papás sintieron algo. Nunca comentaron de algún espectro, de algo que salía de la pared. Nunca comentaron nada, porque el niño no lo hizo. Pero a los pocos días de dormir en la habitación del niño, la familia decidió cambiarse de casa. Nunca se comentó por qué, pero decidieron moverse de ahí. Bueno, hasta aquí la historia del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, dale manita arriba, suscríbete, compártelo con todos tus amigos. No te pierdas el videoblog del domingo y la historia de la siguiente semana.